exprocurador Antonio Maldonado, porque es importante también señalar, y le damos la bienvenida y le agradecemos también por la espera, porque una de las cosas que ha dicho el presidente de la República respecto a esta situación es que le sorprende mucho, ¿no?, que se difunda en este tipo de declaraciones, aprovecha también para acusar al Ministerio Público de formar parte de un complot, y el abogado también del presidente Pedro Castillo lo que ha dicho es que el hecho de que se hagan públicas estas declaraciones invalida por completo la declaración y que ya no se podría utilizar en una investigación. Esa es la pregunta, ex procurador, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. El hecho de que se haga pública esta declaración, ¿la invalida frente a la investigación en el Ministerio Público? Buenos días, gracias por la invitación. Mire, entiendo perfectamente la posición de la defensa del presidente, es lo que cualquier defensa plantearía, pero no lo va a resolver la defensa y tendría que someter este planteamiento a la autoridad correspondiente. Me parece que es legítima la preocupación en el sentido de que se difundan informaciones que son reservadas, pero hay que entender también un poco el contexto. Entonces, para cerrar este punto, me parece que no se sustenta la validez del planteamiento de la defensa porque de por medio hay un interés público muy importante y hay un interés legítimo de la sociedad en conocer la verdad. Y en este punto quisiera decir, y esto por supuesto sale del marco estrictamente procesal, de la actuación de los sujetos procesales, etcétera, pero es algo que tiene que entender el presidente sobre todo. La sociedad peruana está sencillamente harta de que los gobiernos democráticos que siguieron a la recuperación de la democracia después de la dictadura de Fujimori, por supuesto exceptuando a Valentín Paniagua, hayan defraudado constantemente a la sociedad peruana. Y la hayan defraudado precisamente en este tipo de situaciones. Hemos visto a presidentes involucrados en graves actos de corrupción, unos sometidos a procesos de extradición, otros prófugos en muchos sentidos, en los sentidos más absolutos, y en fin, procesados muchos. Sí. Entonces, Castillo tiene que entender que esta situación la ha creado él mismo con su conducta. Esa conducta alcanza a las conductas tipificadas en varias normas del Código Penal, o sea, son presuntos delitos, y sobre todo hay que entender que hay un interés muy grande de la sociedad en saber qué está pasando. Ahora, que esta información se filtre bien o mal, es decir, será un tema a debatir, será un tema a analizar, sí. Será un tema que la defensa del presidente tendrá que plantear y eso es legítimo, y Doctor será Maldonado, decidido en ese nivel. En esa línea en la que muchos quieren invalidar este primer testimonio, para decir que omellar esta figura, es importante poner las cosas en contexto jurídico y señalar cuáles son las etapas, además, de esta figura y decirle claramente a quienes nos están viendo que es erróneo si piensan que Carellim tendría del cuello a la Fiscalía, cuando la figura es otra, porque estamos entre una primera etapa, que es la entrega de pruebas. La más importante, sin duda, va a ser la de la corroboración. A mí sí me gustaría que pueda dejar bastante claro de qué trata y de qué va cada paso, porque finalmente será el fiscal quien determine la validez de estas pruebas. Sí, un comentario también de contexto en la línea de su reflexión, y es que de lo que estamos hablando es de un instrumento muy importante en la lucha contra fenómenos muy complejos de gran corrupción, delincuencia de poder, etcétera. Estamos hablando de un instrumento, la colaboración eficaz, que tiene otros nombres en otros países, que además tiene un aval internacional. Está establecida en instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción. Sí. Y en el Perú ha aterrizado ya desde el año 2000 en la forma de colaboración eficaz. Ya se puede decir que es una política criminal del Estado que el Estado usa porque de otra manera no podría conocerse la verdad ni establecerse responsabilidades. También hay que decir que quienes hoy día se desgarran las vestiduras en la defensa de ciertos actores son los que están torpedeando desde el Congreso esta institución de la colaboración eficaz. Así es. Ahora, yendo a su pregunta, en efecto, no basta el dicho inicial de un aspirante a colaborador eficaz
porque si fuera así estaríamos como Estado de Derecho y como democracia sepultados. Es decir, bastaría que cualquiera nos denuncie para que eso ya se constituyera en una sentencia condenatoria. Esto no es así. Hay una fase, como usted bien decía, una fase de corroboración que lidera el fiscal con todos los instrumentos que tiene el Ministerio Público para corroborar cada uno de los dichos. Y si al final de esta fase se comprueba que lo sostenido es falso o en parte falso, la colaboración simplemente no prospera y no va a funcionar ni para este caso ni para otros casos conexos. Ahora, no solo no prospera la colaboración, hay sanciones también para aquella persona que le ha mentido al Ministerio Público diciendo estas afirmaciones falsas, ¿no? Bueno, eventualmente habrían sanciones, pero lo más importante es que de cara a lo que sería la colaboración eficaz y su uso como mecanismo dentro de una investigación, eso en ese escenario, si no fuese verdad lo dicho, ya no tendría ningún fruto ni ninguna posibilidad de ser usada como corresponde. Reitero, porque simplemente no estamos hablando de un instituto procesal que de por sí condena a una persona. O sea, no basta la declaración de colaborador eficaz incluso en el juicio. Tiene que ser integrada a otros medios de prueba para lograr una sentencia condenatoria. Sé que tampoco elevemos a un nivel sacrosanto el valor de un instituto de este tipo hasta no asociarlo a otros similares y que den como resultado una plena convicción en el juzgador que resulte en una sentencia condenatoria. Yo sí quisiera hacerle una última pregunta para cerrar este enlace, doctor, porque en este primer testimonio lo que ha dicho Karelim López también y es involucrar directamente a el doctor Omar Tello, con quien más adelante vamos a hablar, pero el antecedente de esto también sería el hecho de haber interferido en varias de las investigaciones que hoy nos llevan también al análisis de que hay una persona de los dinámicos del centro prófugo que es Pinturita. ¿Qué hacer con esto en donde usted dice que no bastan los dichos de una persona para finalmente corroborar cómo es que se está trabajando? ¿Cómo cerrar en todo caso lo que apunta a que habría una intromisión desde el lado del doctor Tello? Sí, mire, otra reflexión de contexto, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos años en el Perú, desde 2017 hasta la fecha, es una politización de la justicia y es una judicialización de la política. Y esto hay que tenerlo en claro porque en lo que se refiere a su pregunta, esa parte en particular me parece muy en armonía con el discurso político que se sostiene desde el Congreso para lograr la vacancia del presidente Castillo, que el fiscal tal está comprometido y que también la fiscal de la Nación. Mire, eso ya me genera sospechas, porque en primer lugar no estamos en un contexto de control de las instituciones de la justicia como lo estuvimos en la época del Fujimorato. Pero por supuesto, puede ser verdad, pero nuevamente, para eso está la fase de corroboración. Y esto hay que corroborarlo, porque si fuera así sería muy grave. Y tendría que el Estado peruano, a través, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia, adoptar las medidas que correspondan. Pero esa Junta Nacional hay que ser muy serios en esto, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual la arquitectura constitucional es sumamente débil. Es decir, en el Perú la posibilidad de sancionar a un presidente por ese tipo de delitos es casi nula. ¿Y eso por qué? Por la Constitución vigente. Así que acá se pueden hablar muchas cosas de la Constitución, pero la verdad es que la Constitución no ofrece un camino claro frente a esta situación. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, sabemos que tiene que cumplir con otros compromisos y de todas maneras vamos a estar atentos a cómo se resuelve esto, porque como usted bien señala, es una declaración que tiene que ser todavía corroborada, ¿no? Hay varias etapas que todavía se tienen que cumplir, ¿no? A partir